Doña Angie, qué gusto tenerla. ¿Cómo me le va? Igualmente, un gusto estar con ustedes y sus radioescuchas. ¿Qué información tenemos? ¿Cómo pasaron el fin de semana los migrantes? ¿Qué información tiene usted esta mañana? Bueno, justamente informarles que en este momento me encuentro en carretera camino al CATEM para poder hacer una inspección que, valga decir, la vamos a aprovechar porque teníamos previsto ya esta visita al CATEM en el marco de un proyecto de Naciones Unidas junto con la Defensoría, donde le vamos a dar seguimiento a un instrumento de monitoreo del tema migrante y derechos humanos. Entonces ya teníamos previsto esta visita en realidad, pero bueno, Dios sabe lo que hace, que nos va a dar la oportunidad, junto con algunos personeros de la Defensoría del Pueblo de Panamá, de darle seguimiento a estos temas, porque justamente las grandes interrogantes es cómo se ha estado manejando los flujos migratorios mixtos que de por sí venían incrementando del norte al sur, ¿verdad? Que es un poco lo que se ha estado denunciando, de que hubo un desplazamiento de las personas venezolanas mayoritariamente, Sí. que estaban emprendiendo su camino de retorno. A eso le sumamos el hecho de que el señor ministro de Seguridad anunció hace par de semanas, creo que fue varios días, que se había logrado un acuerdo bilateral entre el Estado costarricense y el Estado panameño a través de los ministerios de seguridad. Ajá. Para generar un protocolo que facilitara el traslado de las personas migrantes, particularmente venezolanas, de norte a sur, ¿verdad? Entonces, que de una forma de gestionar esos traslados, y una vez que estuvieran en el CATEM, que se pudiera a través de los mismos mecanismos que ya se habían instalado de sur a norte, pudieran entrar a Panamá, ir al CATEM de Panamá o el centro que ellos tienen allá y trasladar a las personas ya vía marítima para que no tuvieran que pasar por el Darién. Entonces, entendemos que este protocolo a la fecha no se ha instalado, y es parte de las grandes interrogantes, cómo están manejando los flujos, cómo están haciendo, porque si ustedes bien recordarán, el gran tema de la entrada de estas personas y el traslado hacia el norte era que no tenían los recursos económicos para hacerle frente a los costos de estos traslados, ¿verdad? Entonces, en la medida que si estos protocolos no se logran instaurar, entonces el número de personas va a ir incrementando. Los datos que teníamos a la fecha de entrada de las personas deportadas eran que habían 400 personas en promedio ya en el CATEM. Así que esa es la gran pregunta. Hoy, ¿cómo amanece esta información? Claro. ¿Cuántas personas tenemos del flujo? Y cómo están las personas deportadas. Señora Y defensora. cómo está el proceso migratorio. Claro. Ahora, estamos hablando de 400 personas en un lugar que está con capacidad para ¿cuántas? Bueno, en principio son 400 ubicadas de forma apropiada en camas y en colchonetas. El lugar es bastante grande, entonces tiene la posibilidad de expandir a par de miles de personas, creo que eran 2,000 personas, pero en colchonetas y camas son 400. Ahora, lo otro es que muchas de estas personas, especialmente los venezolanos, que es la mayoría, digamos, no por decir la nacionalidad, sino porque son la mayoría en ese sitio, sí quieren regresar, ¿verdad? No es gente que se quiera quedar. Correcto. Correcto. ¿Y de esas personas, en efecto, muchos son niños? Los datos no los tengo en este momento respecto a los flujos de norte a sur. No podría realmente decirles cuál es el dato de personas menores de edad en este momento. Doña Angie, buenos días, pero perdón, ¿usted no ha recibido algún tipo de reporte, de denuncia, inclusive tal vez de costarricenses de la zona que sepan que hay niños, ya sea que tienen algún inconveniente, que se ve que están como desorientados porque no están con sus respectivos familiares o alguna situación particular con menores? ¿Estás hablando de las personas deportadas de Estados Unidos o de los migrantes, digamos, los flujos mixtos general? Los del avión del viernes. Ok, bueno, el tema es que nosotros desde la Defensoría no hemos recibido a este momento denuncias puntuales. Okay. Sí, me ha llegado información de que hay organizaciones de la sociedad civil que están denunciando alguna información, pero nosotros no podemos corroborarlo porque no ha sido denunciada de forma directa. Precisamente la idea de fortalecer la presencia de la Defensoría en la zona es para eso, para poder tener esa medida más permanente. Lo que sí es que también les tengo que decir que nosotros no hemos podido corroborar esta información porque a la fecha no hemos recibido de parte del Ministerio de Seguridad ni de la Dirección de Migración
y Extranjería los datos de quiénes son las personas que arribaron a este país. Hemos solicitado la información de previo al arribo, el día del arribo. Incluso yo ayer conversé vía telefónica con don Mario Zamora y nuevamente le solicité que a la brevedad mandaran esta información, porque es la única forma de poder cotejar la bitácora inicial, que se supone que fue corroborada por el gobierno de la República antes del ingreso, los datos que se tienen a la fecha del cotejo que hizo Migración en el CATEM y los datos finales, ¿verdad? Esos son tres informaciones que se tienen que poder cotejar, y a la fecha no hemos recibido esa información. Claro, ahora, señora defensora, es que creo que fue el sábado o el domingo, leíamos una información y creo que fueron unas declaraciones suyas en el sentido de que el trato, la llegada de estos migrantes deportados de Estados Unidos, pues no había sido el mejor. Incluso veía un titular que decía que el trato a los migrantes que llegaron al país fue, comillas, inhumano y devastador. Esos son términos suyos. Así es, nosotros desplegamos un equipo de la Defensoría bastante comprensivo que estuvo desde el inicio. De hecho, ya teníamos previsto llegar a la 1:30 de la tarde, pensando en el arribo inicial, que se extendió hasta las 6 de la tarde, y durante todo ese tiempo estuvo la Defensoría presente. Estuvimos conversando con las personas migrantes de los 3 buses, justo con el apoyo de la interpretación, y lo que nos decían particularmente las madres de familia es que estaban realmente que no sabían qué es lo que iba a pasar con ellos y sus familias. Incluso lo tengo que decir, hubo una madre asiática, china, de nacionalidad china, que nos decían, es que yo tengo 2 hijos, uno está aquí a la par mía y el otro no sé dónde está. No sé si se quedó en Estados Unidos o lo llevaron a otro país. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos permiten a nosotros, que estuvimos al arribo y que estuvimos conversando con las personas migrantes desde ese momento, decir que hay situaciones que no están bien. El hecho de que los niños y las niñas no tuvieran ni siquiera un momento para estirar los pies, sino que los bajaran directamente del avión, los montaran en un bus para seguir 7 horas. O sea, es que usted muy bien lo dijo, los protocolos con los niños son diferentes a las personas adultas. Los niños necesitan un trato diferenciado que se basa en el interior superior de ellos y las necesidades de ellos por su edad. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que, y justamente es lo primero que yo le pregunté a don Homer cuando se hizo una reunión introductoria para tratar de ponernos a todos en contexto de qué era más o menos lo que iba a suceder, y ahí es donde nosotros hablamos de que nos hablaron de un protocolo, pero nunca pudimos verificar el protocolo, claro. Porque nunca fue claro. Y ahí es donde yo misma les pregunté, ¿cómo va a ser el traslado de estas personas al CATEM y en qué momento ellos van a poder, o sea, cómo va a ser ese movimiento del avión al bus y del bus al CATEM, pensando que los iban a llevar a un lugar donde pudieran estirarse los pies, donde pudieran alimentarse apropiadamente, los niños pudieran, ¿verdad?, recrearse un poquito, y eso no se dio. Lo que se dio fue un traslado inmediato, y ahí es donde decimos que las condiciones mínimas, donde les explicaran a las personas en dónde estaban, cuáles eran las metodologías, cómo iba a ser el procedimiento jurídico, migratorio, dónde estaban sus documentos, porque no tenían los documentos, les explicaran los documentos que le dieron, porque estas señoras me enseñaban documentos que les dieron en Estados Unidos a la hora de montarlos en el avión, y me decían, es que yo no he firmado nada, yo no he autorizado nada, no sé a dónde estoy ni qué va a pasar con nosotros o con nuestros niños. Y francamente los niños también mostraban señales de muchísima fatiga, muchísima hambre, estaban muchos muy delgados, incluso las compañeras del PANI nos decían que en algunos casos veían algunas señales, ¿verdad?, de algunas lesiones en niños y niñas. Entonces, yo también, es importante decir que va a ser importante conocer el informe del PANI, de las 2 compañeras de PANI que estuvieron presentes, que en un inicio se les dificultó un poquito el acceso, pero ya después, en buena hora, pudieron accesar a los buses para poder hacer las entrevistas del caso.
Sí. Pero ese es otro de los informes que vamos a estar solicitando a efectos de que tengamos la información completa, claro, y poder hacer un diagnóstico completo. ¿Y dónde se cometió el error, doña Angie? Hay que entender que esto no lo impusieron, ¿no? Que estos migrantes van para allá porque van para allá, no hay como opción. Pero cuando ya se aceptó la condición de que ellos llegaran aquí, ¿cuál hubiera sido entonces un protocolo? Mejores buses que hubieran parado, que no estuvieran en calidad casi que de detenidos. No sé, son cosas que por ser un país, además con un gesto humanitario, también hay que entender que hubo una imposición para hacerlo, y yo no sé si nos dejamos sorprender no solo de la cantidad, sino del proceso, mejor, o planificar mejor. Pues es que esas son las grandes interrogantes que el gobierno tendrá que contestarnos a todas y todos, ¿verdad? ¿Por qué tomó la decisión de aceptar las condiciones en un país como el nuestro, que es un país defensor de los derechos humanos, es un país garantista, y donde francamente yo no entiendo cuál era el beneficio para el Estado costarricense de este tipo de gestiones? ¿Cómo va a manejar las personas que provienen de países complicados como Afganistán? Que las personas con las que pude entrevistarme me decían, no podemos volver a nuestro país. Bueno, lo que se está pensando es que van a quedar todas las personas en un estatus de solicitud de refugio. ¿Cómo pretende el Estado garantizar el traslado de estas personas si la misma OIM nos ha dicho que ellos no pueden gestionar el traslado de personas en estas condiciones? La OIM solo va a poder gestionar el traslado de las personas que voluntariamente se adscriban al programa de la OIM. Las que no, pues esperemos que no suceda lo que está pasando en Panamá, ¿verdad? Que las denuncias de lo dramático de las personas que decidieron no irse voluntariamente. Y por otro lado, también la gran pregunta es, ¿van a seguir entrando personas? ¿Cuáles son los protocolos? Porque finalmente esta información fue sobrevenida. No sabemos si hubo una coordinación, pues claramente de lo que vimos nosotros a la hora del arribo no hubo coordinaciones claras, porque justamente el director de migración estaba ahí en ese momento frente a nosotros hablando con la policía migratoria, con la fuerza pública, y con otras policías que estaban presentes explicando una metodología, ¿verdad? Sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a seguir recibiendo a personas? ¿En qué condiciones van a quedar las personas que ya están en el territorio? ¿Cómo se ha garantizado el cumplimiento del ordenamiento jurídico costarricense? Y francamente, primero, yo creo que es importante que el gobierno de la República nos aclare este tipo de situaciones y que pueda aprovechar esta primera experiencia que fue desafortunada, para que en caso de que en efecto van a seguir ingresando personas, que esperemos que no sea el caso, que se pueda hacer de una mejor manera, sobre todo garantizando los derechos de estos niños. Porque una cosa es importante, nosotros tuvimos que haber garantizado que estas personas estaban viajando con sus familiares en el momento de ingreso al país. O sea, no 7 horas después, no 10 horas, 15 horas después, una vez que ya se despertaron, porque también la Defensoría de alguna forma determinó que no íbamos a seguir el autobús porque las personas iban a llegar a las 2 de la mañana. También había que respetar la dignidad de estas personas, ¿verdad? Pero entonces nosotros tuvimos que haber verificado que estos niños estaban acompañados de una autoridad parental en el momento de arribo al país, no 15 horas después. Bueno, esperaremos. Dice usted, ¿en qué momento llega al CATEM, doña Angie? Yo esperaría estar llegando por ahí de la 1 de la tarde. Ah, ya, en horas de la tarde, muy bien. Esperaremos algún reporte, alguna información nueva que podamos compartir con nuestros oyentes, doña Angie. Estoy escuchando. Caramba, a tiempo. Entró al túnel a tiempo. Doña Angie Krushan es la defensora de los habitantes, hoy en diálogo con nosotros aquí a través de esta radio, y todas estas denuncias, quejas que hay en torno a lo que está pasando con los migrantes en esa zona del sur del país. Son las 6:50 minutos.